Bueno, muchas gracias. Es para nosotros, el grupo organizador de este segundo seminario internacional de innovación didáctica universitaria, un placer, pero ante todo un honor el poder contar con una inscripción que para nosotros ha sido grande. Tenemos hasta el momento un poco más de inscritos de los que estamos presentes en este momento, pero aspiramos a que en el transcurso nos vamos sintonizando. La Universidad Nacional de Colombia tiene dentro de su misión principal el educar. Y cuando hablamos de educación tenemos que tocar varias disciplinas, varios campos, entre ellas la didáctica, la pedagogía y bueno, currículo, temas asociados en general. La Universidad Nacional de Colombia, para los que de pronto vienen de afuera, que ya los presentaré, y también de otras universidades, tiene en este momento 9 sedes en todo el territorio nacional y aproximadamente unos 50.000 estudiantes en todas las áreas del conocimiento. Eso hace que los temas como didáctica, como pedagogía, como educación en general, deban y sean una prioridad. Pensamos que nuestras universidades estatales, públicas, privadas, deben abogar por tener una calidad académica que empiece desde la calidad de la enseñanza y del aprendizaje directamente en las aulas. Pero por supuesto, esto tiene que estar acompañado de otras áreas que también nos place poder constatar que están en unos buenos niveles, como es la investigación y como es la extensión. Tenemos un compromiso con el país, tenemos un compromiso con las regiones, tenemos las ganas y la misión de hacer país y de hacer universidad. De entrada, la invitación que les hacemos es a que disfruten nuestro seminario, a que se sientan parte de él, que puedan contar con que pueden venir, pueden integrarse al equipo de trabajo y a un futuro, como mencionaré más tarde, de pronto a grupos de investigación que vayan surgiendo con esta temática. El seminario tiene una historia particular que a mí realmente me parece bonito contar porque es un proceso. Uno diría, pero claro que en las universidades se habla permanentemente de didáctica y de pedagogía y de educación, y yo creo que sí, desde algunas perspectivas, desde lo que hacemos en nuestros cursos, de los planes y programas curriculares que tenemos. Pero hay que ir un poco más allá. Yo creo que hay una necesidad grande y sentida de abrir espacios para estudiar aspectos como la didáctica universitaria, que vamos a ir en el transcurso del evento también hablando de algunas definiciones que las dejaremos para un poco después. Hace unos 4 años y medio más o menos, hicimos un recorrido por las sedes que habían en su momento en la Universidad Nacional de Colombia, es decir, la sede de Bogotá, Palmira, Manizales, Amazonía, Leticia, como le decimos aquí, Arauca y Caribe. Todavía no contábamos en forma con la de Tumaco y con la de La Paz, pero por supuesto están siendo incluidas en este momento. Y la idea de eso que yo denomino de pronto un poco prosaicamente la Vuelta a Colombia es en realidad tener o hacer un sondeo de qué quieren los profesores de la Universidad Nacional de Colombia sobre temas de didáctica y de pedagogía. Y nos llevamos, yo diría que unas sorpresas muy agradables. De hecho, nos enteramos que hay muchísimo interés sobre estas áreas del conocimiento. Nos enteramos también que hay muchísimos profesores e incluso estudiantes escribiendo sobre el tema, hay publicaciones seriadas, hay artículos sobre estas temáticas. Entonces eso empezaba a mostrar un panorama muy interesante de las posibilidades que podía tener embarcarnos en un proyecto que para mí ha sido algo
muy especial. Lo otro también que descubrimos en este viaje fue que los mismos estudiantes pedían una mayor formación pedagógica y didáctica por parte de los docentes. Si bien hay una gran preparación a nivel de doctorados, por ejemplo, en nuestra planta profesoral, lo cual es magnífico y le da una calidad académica a la institución, también es necesario vincularlo a cómo nos estamos desempeñando como docentes, como enseñantes, como dirían en otras latitudes, y cómo llegamos con un mensaje científico o técnico, o más allá inclusive de lo científico y lo técnico, un mensaje de formación de personas, de seres humanos con quienes compartimos un espacio y un momento realmente magnífico. Entonces, también en honor a esa solicitud de los estudiantes de querer profesores más preparados, que lleguen más al corazón, como dicen ellos, incluso aquí en Antioquia, para ir ambientando al profesor José Luis Cañas, decimos que nos llegue al alma. Sí, yo diría que esa es una gran motivación. Y por supuesto el pensar que podemos hacer cada vez más un espacio de educación como tal. Coincidimos algunos de los del grupo de coordinadores, que ahora los presentaremos, en un seminario muy especial sobre el seminario investigativo, que lo llamamos amigablemente el seminario alemán, con una profesora excelente, filósofa, Marta Naluz, a quien quisiera también dedicarle parte de este espacio. Nos iba a acompañar inicialmente, pero no pudo venir por cuestiones de salud, y el profesor Luis Eduardo Gutiérrez. Y sintonizamos un grupo de personas que al mostrarles esta idea, digamos que me apoyaron totalmente, y la gratitud mayor es para mi equipo de trabajo, algunos de ellos presentes aquí, la profesora Esneda Arrieta, el profesor Román Castañeda, la profe Marta Isabel, que no la veo aquí en este momento, pero ya nos iremos conociendo, un grupo de estudiantes que nos están dando la mano genialmente, y otros profesores de las distintas facultades de esta sede. Una vez terminada esa vuelta a Colombia, la pregunta fue: ¿y entonces qué vamos a hacer? Si los profesores quieren la didáctica, pero no quieren un curso de pedagogía, si los estudiantes están viendo la necesidad de mayor aplicación de estrategias, de métodos, de metodologías, ¿cómo vamos a hacer? Es una institución de todos modos bastante grande, son aproximadamente 50.000 estudiantes, un tanto de profesores, en fin. La idea fue la siguiente: bueno, establezcamos un espacio de conversación donde nos podamos encontrar a conversar, a hablar de educación, entendiendo la educación desde su perspectiva etimológica como la idea de extraer valores de las personas. Cuando uno empieza entonces a ver la educación y la enseñanza y la docencia como estar compartiendo con otros seres humanos de unas conciencias espectaculares, uno dice: ok, estamos tratando de sacar, de compartir unos valores de ellos, pero igualmente de nosotros. Entonces empieza a volverse esto casi que una reacción de doble sentido, donde empezamos a enseñar y donde empezamos a aprender ambas partes y hasta más. Y empieza a abrirse un poco la idea, y la gente dice: bien, venga, contemos lo que nos pasa en el aula, empecemos por conversar. ¿Es la idea de pronto volvernos especialistas en didáctica? No necesariamente, pero sí tener unos elementos para poderlos compartir en nuestras áreas y en nuestras aulas de trabajo. Y así comenzamos con un primer seminario en el 2014, también aquí en la sede de Medellín, donde se originó la idea, sobre el tema de innovación didáctica. Ese era el tema central de ese momento.
Gustó tanto que el nombre del seminario se quedó Seminario Internacional de Innovación Didáctica Universitaria. En esa oportunidad estuvieron también algunos ponentes de otras sedes de la universidad, lo que le da un carácter de universidad como tal, lo cual creo que es una estrategia para unirnos. La unión no necesariamente tiene que ser física, podemos venir a conversar y yo creo que eso ya es una dimensión muy especial. De ese primer seminario, la gente dijo, ok, me gusta. Tuvimos una participación interesante, hicimos inclusive un taller de matemáticas en la Escuela de Matemáticas, que es un área donde hay algunas dificultades que ya las conocemos, no son exclusivas de esta universidad, como son, por ejemplo, la deserción estudiantil, la repetición de asignaturas, la pérdida de exámenes, el miedo a la evaluación, el rigor científico y bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Empecemos por este lado, porque una de las razones puede ser didáctica y aportemos nuestro grano de arena en ese sentido. Del primer seminario, ya cuando lo evaluamos, que digamos que ya que estamos hablando de evaluación, pasamos el examen, ¿sí? Con ese casi que miedo, había que decirlo en ese momento, y como conclusión los mismos profesores y asistentes dicen, qué rico poder hablar en un próximo seminario, es decir, ya nos comprometieron para el siguiente seminario que es este, en el tema de evaluación. Un tema que a todos en la vida nos ha ocurrido que alguna vez nos evaluaron en lo que fuera. Desde preescolar se está evaluando en este momento, no sé en otros países cómo sea, pero para entrar a un preescolar hay que pasar una evaluación bastante rigurosa, los diplomas, los exámenes de estado y siempre queda la pregunta, ¿estamos evaluando? ¿Realmente esto es evaluar en el sentido de sacar y extraer esos valores de nosotros como personas? Y la respuesta puede que no siempre sea positiva. Tenemos una tendencia a calificar, que no siempre es evaluar, aunque pueden ir asociados, por supuesto, ¿sí? No estamos negando ese sistema ni esa posibilidad. Otras veces ni siquiera calificamos, sino que llegamos a otra, ¿cómo decirlo?, a otra casi que costumbre, que es juzgar. Y aún un poquito más grave puede ser la idea de que si yo soy profesor y en las evaluaciones o exámenes a mis estudiantes no les va tan bien, pues me da cierta categoría como de exigencia y de calidad profesoral, que no debería ser así. No sé si recuerden algún profesor o algún docente o uno mismo pudo haber tenido épocas de ese estilo. La buena noticia es que eso puede cambiar y que nosotros traemos dentro de este seminario la temática de evaluación, con el sentido último y prioritario al mismo tiempo de decirnos, nos podemos evaluar de otras maneras, en otras dimensiones, nos podemos evaluar para aprender, no para ver si nos aceptan o no, no para ver si hacemos parte de una comunidad académica o no. Queremos mostrar la evaluación como una estrategia de aprendizaje transversal a los cursos, a los capítulos e inclusive a las carreras. Y en ese orden de ideas, pues, nos acompañan varios profesores de la sede con sus temas, con sus ensayos, también con nuestros errores, porque de esos errores también hay que hablar precisamente. ¿Qué fue lo que nos sirvió o no nos sirvió de esos ensayos que a veces hacemos en clase? Que algunos dan muchos buenos resultados, muy buenos resultados. Y también nos damos el lujo, y esto lo digo con toda la sinceridad del caso, de contar para la plenaria de hoy con 3 personas en este momento muy preciadas para el grupo. Voy a empezar por las damas. Contamos con la presencia de la doctora Gabriela Cadavid, experta en todo lo que es asesoría académica,
asesoría en evaluación, en toda la parte tecnológica, historiadora, filósofa de la Universidad de Antioquia y con un magíster en sociología de la educación. Entonces, mire que aquí los perfiles se van acomodando a unas intenciones muy especiales que tenemos nosotros. A continuación, me place mucho presentar al doctor José Luis Cañas, filósofo también, pedagogo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Hay varias cosas notorias también en él. Una, que es miembro de la Asociación de Personalismo, Asociación Iberoamericana de Personalismo. De pronto él nos puede hablar un poco más tarde al respecto en el conversatorio. Y nos hemos conocido en otro escenario muy especial que se llama el ORSALC, el Observatorio de Responsabilidad Social para Latinoamérica y el Caribe, que está ligado a la UNESCO. Entonces venimos trabajando desde hace ya casi 4 años también en unas temáticas, coincidiendo en foros sobre responsabilidad social territorial, que es un tema que está abarcando cada vez más universidades hispanoamericanas, incluso pues además otras europeas. Así que creo que vamos por un camino bueno, vamos por una senda donde nos podremos encontrar con muchísimas personas de muchas temáticas, expertos en estas áreas relacionadas con todo lo que tenga que ver con educación universitaria y no solo universitaria, porque de pronto han podido ver en el programa que se les hizo llegar que hoy en el seminario también nos acompañan los rectores y profesores de un colegio donde vamos a estar haciendo un trabajo particularmente interesante el viernes toda la mañana, donde se está haciendo una asociación entre el colegio y la universidad, porque creemos que además dentro de esta responsabilidad social que tenemos es comunicarnos y llegar a la sociedad. Nada nos ganamos quedándonos quieticos internamente, conversando con nosotros, tenemos que llegar y vertir y además intercambiar todo este potencial, porque finalmente es un potencial que se puede ir construyendo. Hoy alguien me preguntaba, pero bueno, ¿y qué tiene que ver la responsabilidad social con esto? Pues es que educar implica o lleva implícita en sí misma esa responsabilidad que tenemos con estas otras personas que comparten con nosotros una comunidad. Estamos entonces empezando a hablar muy seriamente en la Universidad Nacional de educación, investigación y extensión socialmente responsables. Entre estas temáticas de lo que hacemos, a dónde queremos llegar para beneficiar realmente a nuestro país y digamos que en general a las personas. Y que a dónde quisiéramos llegar. Aquí ya entramos en un tema de posibles escenarios y de sueños que los estamos concretando. Yo creo que son, si se vale decirlo así, sueños muy realistas. Yo me veo en unos años ya teniendo el Seminario Internacional de Innovación Didáctica Universitaria anual, con unos recursos destinados para ellos en la Universidad Nacional de Colombia. En segundo lugar, itinerante. Ha empezado aquí en Medellín, pero vámonos para Tumaco y resolvamos problemas educativos, sociales en Tumaco, en Leticia, en todas las otras comunidades. Y creo que así nos podemos volver una universidad de real presencia nacional. Una universidad comprometida con los colombianos y con la educación y la formación del saber. También me veo a unos 4 o 5 años. Alguien hoy con apellido Cañas me dijo que yo era realmente persistente. Y sí, a 4, máximo 5 años vamos a tener un grupo intersedes sobre investigación en didáctica universitaria, a lo cual también los invito. Esto no puede ser de una sola área. Llegó el momento en que nos combinemos, en que nos mezclemos. Estamos en un país
en un mundo globalizado y lo estoy viendo desde el aspecto positivo. Me gustaría también, por supuesto, dar las gracias a la Universidad Nacional de Colombia, a Román Castañeda, que es el profesor que en esta plenaria nos acompaña representando a la sede, profesor de física, yo diría, nunca se lo he dicho de frente, pero hoy se lo voy a decir, una eminencia y una autoridad científica, miembro número de la Asociación de Ciencias en Colombia, con una trayectoria investigativa y docente de, si mal no estoy, un poco más de 30 años en esta sede. Entonces, toda la gratitud porque sé que ante todo han querido venir a compartir una experiencia que es valiosísima. La universidad nos ha colaborado en todo sentido, la sede también, cada una de las facultades de esta sede. Tenemos facultad de ciencias humanas, de minas, de ciencias agrarias y la parte de arquitectura y construcción. Sí quiero hacer de todos modos un énfasis muy particular a la Facultad de Arquitectura, a la de Ciencias y a la de Ciencias Agrarias, donde estamos de pronto la mayor parte de los organizadores, o la mayor parte no, de donde somos los organizadores. Venimos con una experiencia también de unos añitos, unos más, unos menos, pero creo que ante todo nos llena como la pasión por una labor, porque esto ya no es trabajo, es el disfrute de enseñar, el disfrute de aprender. Gracias también a todos los medios de divulgación y comunicación. Pienso que, por supuesto, nos han dado la mano y creo que ya pues llega la hora de entrar en materia después de estos saludos protocolarios, de esta introducción y darles a conocer nuestro seminario. Me place mucho entonces invitar a nuestros invitados de hoy, a la doctora Gabriela Cadavid, al doctor José Luis Cañas y al doctor Román Castañeda a pasar a la mesa y entraríamos ya en materia hablando desde la experiencia que ellos tienen y no solo experiencia, desde la sabiduría que tienen sobre el tema de evaluación. Cuando estábamos organizando estas plenarias decíamos, bueno, y entonces, perdón, hago un paréntesis, ¿hay micrófono para los profesores? Me gustaría como de pronto saber eso. Isabel de pronto me puede colaborar preguntando o simplemente, no, yo les paso el micrófono, tampoco es problema, ni más falta, para que se sientan totalmente cómodos. Cuando estábamos hablando ya en la organización de los temas de la plenaria, decíamos, y bueno, siendo un tema tan amplio, ¿de qué vamos a conversar? Sí. Bueno, llegamos a la conclusión que a veces dentro de esta parte hermenéutica que también entra en todo lo de educación, pues qué tal si planteamos una pregunta para los expositores, ponentes y en este conversatorio. Para la ocasión de hoy, la pregunta que les hemos planteado y sobre la cual vamos a conversar, y me encantaría que de pronto pudiéramos comenzar con la doctora Cadavid y luego con el doctor Castañeda y finalmente con el doctor Cañas, es la universidad del siglo XXI. ¿Cómo debe entender la evaluación, el tema de evaluación? Es una pregunta un poco amplia, la vamos a abordar de sus áreas, para ya mañana entrar en áreas muy específicas de cada una de las partes que tenemos en el programa, empezando con arquitectura, luego viene una parte de ciencias agrarias, en la tarde estaremos un poco involucrados con las ciencias y el viernes con la parte de educación escolar. Así que, bueno, doctora Cadavid, de nuevo mil gracias. Por favor,
dentro de su experiencia, su formación y su trabajo y labor como asesora académica, ¿qué nos quisiera comentar sobre esta pregunta? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Este es un tema que me gusta demasiado y pues llevo también bastante rato trajinándolo. Para poder hablar del tema de evaluación, vale la pena partir de lo que es la evaluación en el contexto de la formación profesional en el siglo XXI, como para saber qué significa la formación profesional en el siglo XXI. Y para ello partimos planteando de que la sociedad del conocimiento avanza la sociedad del siglo XXI avanza construyendo la sociedad del conocimiento. Y la sociedad del conocimiento es la que parte de plantear cuál es el valor de la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo y en el progreso de las naciones. Entonces es una innovación que que es propiciada por la creatividad, pero una creatividad que es fundamentada en el conocimiento. Entonces es un eje donde del conocimiento se llega a propiciar la creatividad y la creatividad llega a propiciar la innovación y la innovación a generar el progreso. Es más o menos la idea que quiero desarrollarles en esta presentación. ¿Esto qué quiere decir? Que la innovación propiciada por la creatividad y fundamentada en el conocimiento es uno de los valores agregados de la sociedad del conocimiento a la sociedad del siglo XXI. Tenemos entonces que la sociedad del siglo XXI, en ese eje que les acabo de plantear, le hace una exigencia muy puntual a la universidad, y esa exigencia es formar pensamientos inteligentes, creativos e innovadores. Esa es una tarea de regular tamaño, formar pensamientos inteligentes, creativos e innovadores que estén en capacidad de aportarle valor al progreso de las naciones. Esta exigencia le hace una demanda muy especial a la universidad, y esa demanda es que la universidad debe tener nuevas formas organizativas y debe tener una concepción diferente de lo que es enseñar, aprender, evaluar y construir conocimiento. Sobre eso separa la sociedad del conocimiento en exigencias para la universidad. Entonces tenemos por qué enseñar, porque tradicionalmente hemos venido parados en una posición, y es que pensamos que enseñar es dar contenidos, que enseñar es repetirle al estudiante los contenidos de un texto para que el estudiante se lo grabe y lo repita en un examen. Eso es lo que la sociedad del conocimiento nos llama a superar, porque enseñar no es dar contenidos, enseñar es diseñar estrategias para develar la lógica del conocimiento, de tal manera que esa lógica sea más comprensible y accesible al estudiante. Entonces, eso, parados desde ahí, es mirar cuál es la estrategia que diseñamos para develar la lógica del conocimiento, para que el estudiante no se acerque al contenido, sino a la lógica del conocimiento. ¿Con qué propósito? Con el propósito de generar aprendizajes verdaderamente significativos. ¿Y qué es un aprendizaje significativo? Un aprendizaje significativo es el que deja huella en el pensamiento. Ese es un aprendizaje significativo. Esto es cuando el estudiante aprende a razonar en torno al objeto al conocimiento objeto de enseñanza. Entonces, eso es dejar huella en el pensamiento, es decir,
el estudiante aprende a razonar, no se graba el contenido, sino que aprende a razonar en torno al objeto de conocimiento. ¿Esto qué significa? Que si enseñar no es dar contenidos, sino diseñar estrategias para develar la lógica del conocimiento, aprender es construir métodos de razonamiento que estructuren el pensamiento. Porque un estudiante aprende cuando el conocimiento pasa por el pensamiento a través del razonamiento. Cuando el conocimiento pasa por la palabra, a los 3 días ya se le ha olvidado. Cuando el estudiante aprendió a razonar y construyó métodos de razonamiento, le aportó a la estructuración del pensamiento y quiere decir que ese conocimiento pasó por el pensamiento. Cuando el conocimiento pasa por el pensamiento, quiere decir que el estudiante construyó su propio saber, lo hizo suyo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los métodos de razonamiento son la caja de herramientas de la que debe estar dotado todo profesional para poder ser un excelente profesional en su ejercicio, en su campo, en su respectivo campo de intervención. Entonces, esta sociedad del conocimiento no necesita profesionales que sepan repetir contenidos, necesita profesionales que tengan la caja de herramientas de métodos de razonamiento. ¿Por qué esto? Porque es la capacidad de razonar la que lo habilita para leer contextos con todo rigor. Un profesional que no sepa leer el contexto que va a intervenir, pues no puede ser profesional. ¿Por qué lo digo? Porque el conocimiento es la lupa para leer con todo rigor una realidad. Y yo, de no saber nada, no veo nada. Entonces, el conocimiento, mientras más conocimiento hubiera pasado por el pensamiento, más amplia es la lupa, más amplio es el zoom para leer una realidad, poderla diagnosticar, poder analizar las situaciones problemáticas que tiene, poder resolver problemas y poder tomar al respecto decisiones ilustradas, éticas y responsables. Entonces miren ustedes que cuando se está formando una persona en métodos de razonamiento, se está formando en toda su personalidad, se está formando ético, se está formando responsable, se está formando buen profesional, porque no es pensar, ay, entonces la clase de ética, no, la clase de ética no puede estar al margen de lo que está manejando en su cotidianidad. Entonces, frente a esto, ¿qué es la formación profesional? Es un proceso que estructura un objeto de formación con fundamento en el conocimiento. No es con fundamento en lo procedimental ni en lo operativo, es con fundamento en el conocimiento. Pero ¿el conocimiento para qué? El conocimiento para saber ser profesional y saber hacer como profesional en su campo de intervención. O sea, para eso es el conocimiento, para saber ser y para saber hacer, para saber ser profesional, ser buen ciudadano, ser buena persona, ser buen padre, para saber ser. Porque cuando nos referimos a la formación del ser, estamos pensando que es formar una persona muy querida, muy formal, muy amable, pero que no sabe nada. Yo, de no saber nada y ser una persona muy querida y muy amable, puedo cometer grandes barbaridades y grandes disparates, porque le falta la lupa del conocimiento para poder desempeñarse. Esto es saber para saber ser y saber hacer. O sea, todo en la sociedad del conocimiento está mediado por el conocimiento como fundamento. ¿Cómo pasar entonces a construir esa capacidad de razonar? Entonces, esa capacidad de razonar en torno a un objeto de conocimiento se desarrolla con la mayor viabilidad como base, teniendo como base la problematización de contextos. Es decir, si yo soy capaz de mostrar el conocimiento en un contexto, problematizárselo, ahí el estudiante va a ser capaz de develar la lógica de ese conocimiento. Que en cambio, si yo me paro al frente, le recito una definición que se la sabe de memoria, pero que no la comprende. Entonces,
¿Qué quiere decir esto? Que la problematización de contextos es una herramienta, una estrategia muy importante, no solo para enseñarle a razonar al estudiante en torno a un objeto de conocimiento, sino para evaluarle también a través de contextos, porque es que lo que hay que evaluar, la evaluación, que siempre la evaluación la identificamos con un examen, y el examen para dar cuenta de un contenido, aquí la evaluación es para que el estudiante se recree con lo que aprendió. Ese es el mejor espacio para que el estudiante diga, sí soy capaz de manejar esto, porque es que el conocimiento, la verdadera sabiduría está en saber qué hacer con lo que se sabe. Yo sé hacer algo con lo que sé, entonces, a través de la evaluación de problematización de contextos, yo puedo verificar la capacidad que tiene el estudiante de razonar, de resolver problemas, de leer contextos, de analizar situaciones. Entonces, ese es un elemento que es muy importante. Y desde ese punto de vista, ¿qué significa saber para el saber hacer? Saber para el saber hacer. El saber hacer profesional expresa lo que el profesional es capaz de hacer con lo que sabe. ¿Esto qué quiere decir? Que el saber hacer profesional pasa también por los métodos de razonamiento que ya construyó para aprender a ser profesional. Entonces, el saber hacer pasa por los métodos de razonamiento. ¿Por qué? Porque cuando yo construyo un método de razonamiento que me estructure el pensamiento, ese método de razonamiento se convierte en un criterio para el actuar, en una capacidad de yo leer el mundo desde el conocimiento que tengo. Entonces, tanto el ser como el saber hacer profesional pasan por el pensamiento, pasan por la estructuración de ese pensamiento a través de métodos de razonamiento, ya que el hacer de un profesional debe ser la expresión de su propio conocimiento. Es decir, es cuando él se pega, por eso les decía, el razonamiento, la capacidad de razonar, los métodos de razonamiento son la caja de herramientas que debe llevar todo profesional. Terminando entonces, tenemos que los métodos de razonamiento estructuran el pensamiento, el desarrollo del pensamiento incentiva la creatividad propicia la innovación y la innovación agrega valor y genera desarrollo. Tenemos entonces que qué significa en este contexto la evaluación de la formación profesional. Entonces, la evaluación en este contexto debe dar cuenta de la capacidad desarrollada para leer contextos. Es decir, yo no evalúo contenidos, evalúo capacidad, que yo a la luz de lo que le enseñé, le problematizo un contexto, qué capacidad tiene, qué capacidad alcanzó a desarrollar para leer contextos en un campo de intervención determinada a la luz del conocimiento aprendido. La capacidad para razonar en torno a situaciones problemáticas relacionadas con el campo de intervención profesional. El nivel de comprensión del conocimiento objeto de aprendizaje, no la capacidad de retener el contenido, no, el nivel de comprensión, cómo verifico yo el nivel de comprensión del conocimiento objeto de enseñanza. La capacidad también está, entonces debe dar cuenta de la capacidad para tomar decisiones ilustradas, éticas y responsables en situaciones problemáticas determinadas. En conclusión, la evaluación no es para repetir contenidos, sino para construir respuestas. Por eso les digo que es el espacio donde el estudiante se puede recrear con el conocimiento. En la evaluación se verifica el potencial desarrollado por el estudiante y no la capacidad de retener contenidos. Conocimiento que no pase por el pensamiento no deja huella en el estudiante. Y la evaluación en contextos problematizados permite verificar
el desarrollo del estudiante desde diferentes perspectivas. Usted evaluando un contexto puede evaluar el comportamiento ético, la responsabilidad social, la responsabilidad con el medio ambiente, el nivel de comprensión del contenido, la capacidad que tiene para leer contextos y para leer el mundo desde allí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues sí, ya desde el siglo pasado, el filósofo y matemático, no sé si físico también, Bertrand Russell, en su libro Perspectiva Científica, había enunciado que uno de los factores integradores de una sociedad debe ser el conocimiento. Pero hoy por hoy, gracias a sus palabras, pues le damos como una perspectiva un poco más amplia, ya la llevamos a hablar incluso de innovación, de sentido lógico del conocimiento para ir hablando de formación. Tengo que decir, antes de darle la palabra al doctor Román Castañeda, una experiencia que tuvimos hace poco entrevistando a una científica colombiana, la doctora Ángela Restrepo, donde también estuvo Román, y ella decía, sin investigación no hay innovación. Entonces, es una invitación también a que tenemos que investigar, y desde las áreas de educación, desde las áreas temáticas disciplinares, la invitación es a que la Universidad Nacional de Colombia le siga apostando a una fortaleza también en la investigación didáctica. Gracias de nuevo. Me gustaría entonces seguir con el doctor Román Castañeda, que con su experiencia aquí en la Universidad Nacional… La verdad, Mónica, perdón que te interrumpa, yo sí quisiera escuchar primero a José Luis, que es nuestro invitado especial. Y que pero es que él me dijo más o menos lo mismo. Para estar con nosotros y yo al final puedo… Bueno, por mí no hay ningún problema, yo pienso que pueden fácilmente ya estar en una conversación muy amena. Mil gracias. Bueno, en primer lugar, pues agradecer a la universidad en la persona de Mónica Reynad la invitación que me cursó hace algún tiempo. Yo humildemente le preguntaba por qué me invitaba y bueno, parece que ella cree que puedo aportar algo para el desarrollo del conocimiento en este sentido que nos hablaba ahora la profesora Gabriela. De manera que yo estoy muy agradecido y muy contento de estar y compartir con ustedes estas jornadas. Bueno, para este conversatorio he preparado un sencillo esquema. Son unos lineamientos generales en torno a la idea de la evaluación universitaria, que la enfoco sobre todo como un desarrollo de la capacidad crítica. Entiendo que el universitario se debe distinguir por una capacidad de razonamiento propio. Sigo con la idea desde el punto de vista de la didáctica que nos presentaba ahora la profesora Gabriela, como el aprendizaje pasa por el pensamiento propio, es decir, el resultado final, el logro final al que aspira la universidad como institución, la sociedad que recepciona el conocimiento y como logro personal, evidentemente, de la persona que se forma, el resultado final debe de ser, entiendo yo, la posesión de un conocimiento propio. Es verdad que ese conocimiento propio es una planta que madura con lentitud, a veces con desesperada lentitud, que los maestros no vemos los resultados inmediatos que quisiéramos obtener de nuestros estudiantes, pero es así. Lo más valioso, en este caso, la posesión de un conocimiento, es fruto no solo de una experiencia, no solo de una vivencia, evidentemente no solo de unos conocimientos teóricos aprendidos en las aulas, sobre todo es fruto de una reflexión personal. Y esto, repito, es el concepto de madurez, maduración, que es un concepto universal. Saben ustedes que existe en todas las lenguas del mundo. El concepto de madurez, madurar, es un concepto que viene de la naturaleza. La naturaleza madura. Igual que la naturaleza, la persona crece y, por tanto, hablamos de desarrollo personal. Desarrollo personal, en definitiva, será el gran logro, el objetivo del aprendizaje individual y de la sociedad en general. Bueno, pues pensando en esto, en el pensamiento propio, en el pensamiento crítico que
como objetivo aspiramos, todo universitario debe de aspirar, se me presenta como muy claro el concepto del autoconcepto, el concepto de la visión que uno tiene de sí mismo. No hemos más que retrotraernos a los comienzos del saber occidental, bueno, y del saber universal, yo diría, del saber oriental también. De hecho, las sabidurías orientales quizás nos lleven la delantera. El saber en general se conecta con el conocerse uno a sí mismo, saber de uno mismo. Recuerden la famosa frase que tenían puesta los griegos allá, los sabios, los 7 sabios que la repetían de aquel oráculo de Delfos: conócete a ti mismo. Pues en torno al concepto de conocernos a nosotros mismos, entiendo yo que se desarrolla en gran medida la tarea universitaria, en gran medida, en definitiva, el logro del aprendizaje, el logro del pensamiento propio al que aludíamos antes. Y eso, llevado al estudio, encontramos una correlación bastante alta entre un buen autoconcepto, es decir, la persona que cree que puede conseguir algo, que puede conseguir un logro, puede ser un logro a medio o largo plazo, por ejemplo, si uno está estudiando arquitectura, llegar a ser un buen arquitecto. Si uno, diríamos, tiene un autoconcepto positivo, si uno se ve a sí mismo en posesión de esa ciencia el día de mañana, hay una corrección altísima en que lo conseguirá. Y por el contrario, si uno tiene un mal autoconcepto, obtendrá malos resultados. Por tanto, entiendo yo que debemos de empeñarnos en general, los que nos dedicamos a transmitir saberes a nuestros estudiantes, debemos de empeñarnos en ayudar a los estudiantes a que eleven su autoconcepto. Elevar el autoconcepto tampoco es una tarea inmediata, ni es una tarea, no es una tarea tampoco fácil en el sentido de inmediata, pero sí es una tarea que poco a poco uno va adquiriendo con el paso de la experiencia, con el desarrollo personal, etc. Digo que el maestro, el profesor, yo entiendo que se debe preocupar porque su alumno vaya teniendo confianza en sí mismo. Eso es una forma concreta de aumentar su autoconcepto. Bueno, pues si nos damos cuenta, este término del autoconcepto nos está llevando ya a algo que es muy relevante en la tarea universitaria, que es a la autocrítica. Es decir, saber acercarnos a nuestro trabajo con ojos críticos será, en definitiva, un paso muy importante en el logro de la madurez. La madurez profesional, la madurez académica, la madurez personal. Acercarnos con objetividad a nuestro trabajo, repito, será una tarea lenta, nos llevará el tiempo que sea necesario, pero es imprescindible. En definitiva, tenemos entonces, por un lado, la capacidad de autocrítica. En la medida en que seamos capaces de ser objetivos con nuestro propio trabajo, estamos poniendo las bases para ser objetivos con el trabajo de los demás, y esto nos compete especialmente a los profesores, a los que nos dedicamos a la nobilísima tarea de la enseñanza, de la transmisión de saberes, transmisión del conocimiento. Nos compete, en definitiva, saber acercarnos al trabajo de nuestros alumnos con equidad, con justicia, pero más allá de eso nos compete saber acercarnos al trabajo de nuestros alumnos con el pozo de la esperanza de que ese trabajo dará resultado, que ese trabajo madurará, insisto, a su debido tiempo. El crecimiento es a su debido tiempo, siempre. De ahí que no perdamos la perspectiva, que no perdamos la esperanza. Probablemente no nos tocará recoger a nosotros el fruto, pero la semilla estará bien plantada. Piensen, volviendo al símil del crecimiento natural, volviendo al símil de la madurez. Por mucho que nos empeñemos en que una fruta madure a destiempo, es decir, rápidamente,
No lo conseguiremos. Probablemente lo que conseguiremos es arrancar esa fruta en agraz, verde. Pero esto lo llevamos este modelo biológico, este modelo naturalista, lo llevamos a cualquiera de las esferas del ámbito del conocimiento. Estoy pensando en la arquitectura. ¿Por qué no? Aquí ustedes, según me contaba la profesora Mónica, provienen de la Escuela de Arquitectura. El desarrollo de un gran edificio. Piensen, por ejemplo, en esas catedrales que hacían nuestros antepasados, los medievales. No tenían tiempo. Es decir, no les importaba tardar. Les importaba la obra bien hecha. Pues algo así. Siempre será el encuentro de la obra bien hecha, de ese pensamiento crítico al que uno accede en la madurez de su vida, en su profesión. Siempre será el fruto de una madurez. Y una madurez adaptada a la naturaleza de las cosas. Pues estos ejemplos los podemos llevar a nuestras ciencias particulares y verán cómo nos dan juego para entender nuestra tarea. Entiendo entonces la evaluación universitaria con una mayor autonomía del universitario. El concepto de autonomía es un concepto que va asociado a la universidad, va asociado sobre todo a la universidad tal y como la entendemos a partir de la Ilustración, es decir, los últimos siglos del desarrollo de nuestras sociedades. Pero tiene mucho que ver con eso, con una mayor autonomía. Y esa evaluación tiene siempre que buscar, repito, el educando, el universitario, la persona que tenemos que se forma con nosotros, que llegue a un conocimiento de su trabajo lo más objetivo posible, que ponga sobre la mesa las cosas positivas y las cosas negativas, que tome buena lección de los errores, las cosas negativas, los pasos que se han dado equivocados, y sobre todo que ponga sobre la mesa las cosas positivas, es decir, los logros, los resultados. Y este modelo también es un modelo de crecimiento personal. Eso nos es útil para crecer como personas, no solo para crecer como universitarios en nuestra parcela profesional concreta, sea la arquitectura, o sea la biología, o sea la que sea, o sea la filosofía. En definitiva, autoconcepto, autocrítica, saber hacer críticas a los demás, saber encajar las críticas que los demás, y esta es la tercera parte de la crítica universitaria, saber encajar la crítica que nos hacen los demás a nuestro trabajo. Esta será una tarea muy relevante. Normalmente, afortunadamente yo diría, todos los profesores buscamos el bien de nuestros alumnos y cuando nos acercamos a su trabajo con ojos críticos lo que queremos es que mejore. Saber encajar las críticas que recibimos de los demás será un punto y muy importante en esa trayectoria de madurez a la que estoy aludiendo todo el rato a propósito de la autonomía y de la autocrítica universitaria. Pues bien, todo esto nos lleva a la conclusión de que nos lleva a la autoevaluación. Es decir, el tópico de este seminario, que es la evaluación, me gustaría en este conversatorio inicial enfocarlo hacia la autoevaluación. Es decir, la evaluación que nos hacemos a nosotros mismos porque recibimos la evaluación de los demás, porque evaluamos a los demás y todo esto como algo natural que hacemos desde que nacemos. Pongo un ejemplo y con esto termino. El niño de pocos años de edad, 2 años, 3, 4 años, dibuja en el papel, garabatea unos monigotes y busca el aplauso de los demás. Busca la evaluación positiva de los demás. Busca que le digamos que es un Picasso en ciernes. Y cuando se lo decimos, de la manera que sea, la mamá con un beso, con un aplauso, con una exaltación de su trabajo que nos ha parecido valioso en sí, aunque solo sean esos 3 trazos gruesos
que pinta el genio de Dalí en ciernes, cuando recibe esa evaluación positiva, el niño repetirá el dibujo, volverá, porque su persona necesita la evaluación. Por tanto, otra conclusión, quitémonos de encima el miedo a evaluar, quitémonos de encima el pensar que la evaluación es algo poco menos que monstruoso. Es verdad que la literatura académica, sobre todo la literatura académica, diríamos, ¿cómo se dice?, apócrifa, está llena de ejemplos de evaluaciones y de evaluadores atroces. Pues bien, superado este momento, convengamos en que es algo natural y necesario, es decir, conveniente para nuestra madurez, no solo como universitarios, sino como personas. Muchas gracias. Gracias, profesor. Yo creo que esta intervención y además el saber que el profesor Cañas ha escrito libros de autoaprendizaje, de antropología de las adicciones, de cómo aprender, de cómo enseñar, más las palabras que nos acaba de decir, responde la pregunta de por qué yo creía que sí nos podía acompañar hoy, en realidad con una amplitud de conocimiento sobre el tema. Claro, estamos de todos modos viendo distintas perspectivas de los temas de evaluación, desde la parte profesional y técnica que abordaba la doctora Cadavid, desde la persona como ser, con una metáfora que me gustó mucho sobre la construcción de la catedral, sí, un símil que yo pienso que vale la pena tener en mente, y llegar de pronto a una persona con mucha experiencia en la Universidad Nacional, el profesor Román Castañeda, desde esa parte científica como miembro de la Asociación Colombiana de Ciencia, miembro número, que no es lo mismo, y académica. ¿Cómo responderías desde la perspectiva suya la pregunta inicial? ¿La universidad del siglo XXI cómo debe abordar la evaluación? Bueno, muchas gracias, Mónica. Yo quiero ser honesto con ustedes. Yo realmente le saqué el cuerpo a estar aquí sentado porque yo lo que tengo de conocimiento sobre el quehacer pedagógico y sobre evaluación es simplemente experiencia. Como digo con algunos colegas con los que charlo acerca de este tema que me gusta, pero no solamente porque le guste a uno, uno sabe de eso. Yo soy un tegua de estos temas. Entonces yo he participado en los seminarios de Mónica más para aprender que para sentar alguna posición porque no la conozco, y por eso es que más que dar una respuesta, yo quisiera ser un poquito de abogado del diablo y animar una conversación con José Luis y con Gabriela, porque creo que más o menos, palabras más, palabras menos, estamos de acuerdo todos en esta visión altruista que ellos han pintado de lo que es la pedagogía universitaria y la evaluación. Una visión que tiene parte del hecho de que uno puede tener un trato, digamos, más o menos personalizado con los estudiantes y bien intencionado. Y pienso que ese puede ser una componente de las tendencias modernas, o por lo menos una necesidad en las tendencias modernas. Sin embargo, en el área en la que yo me muevo, que es el área de ciencias naturales y exactas, mucho me temo que hay otras componentes que no son tan altruistas y que entran a marcar ciertos hábitos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación que no se ajustan muy bien a este modelo altruista que nos gusta tanto y que nos llama tanto la atención. Nosotros tenemos mitos, tenemos prácticas y evaluamos como nos evaluaron. Hay una perpetuación de ciertos modelos y es difícil zafarse de ellos, incluso reconociendo que de pronto no hicieron el trabajo que uno hubiera querido que hicieran con uno cuando era estudiante.
los perpetuamos también un poco sin mucha conciencia del asunto. Es como los padres de familia que educan a sus hijos. Entonces, una mayor liberalidad de la evaluación pasa por ese hecho y es cómo fueron educados los maestros. Ese es un primer punto y ahí quiero pues, dejar una inquietud para discutir. Otro segundo punto es un gran mito que tenemos, sobre todo en las universidades, no sé cómo sea en España, conozco algunas universidades en el mundo, y es el mito del nivel académico. Nosotros perseguimos ese mito por todas partes, queremos, y más ahora que hay una tendencia moderna muy marcada, muy clara, que está basada en indicadores de gestión, en indicadores de producción y en calidad académica, medida de cierta manera, con programas y actividades de acreditación, etcétera, y que aunque son cifras que entran en la descripción macro de lo que es una institución, finalmente terminan afectando el día a día de esa institución. Entonces, ese mito de la calidad académica, de la acreditación y del nivel académico entra finalmente a decir, no, tenemos que evaluar de una cierta manera y no entrar en la personalización del proceso evaluativo, por lo menos en mi área es así. Entonces, por ejemplo, hay áreas como en matemáticas y en física, particularmente en matemáticas, donde hay unos ritmos de enseñanza y también unos ritmos evaluativos, unos exámenes generalizados que no contemplan esas particularidades de los estudiantes. Probablemente sea más factible un modelo altruista cuando los estudiantes han llegado a un nivel más avanzado y entran a tener un trato más cercano con los profesores y con los grupos de investigación. Pero abajo, eso es la mortandad tremenda. Entonces allí, en ese abajo, que probablemente sea muy importante, el modelo altruista que queremos no funciona. Entonces allí, ese es otro punto que yo quisiera que discutiéramos. Por último, hay un punto en el modelo altruista que para mí es muy importante y es que ellos lo señalaron de alguna manera, no es suficiente con el conocimiento, también es importante el comportamiento. En las universidades que he tenido oportunidad de visitar y en los institutos donde he estado participando, ya por colaboración científica, ya por pasantías, en fin, he notado, Francia, Italia, Alemania, que esos sitios, esos lugares donde se hace ciencia, tecnología e innovación tienen varias características particulares y yo me pregunto si ese es el perfil de ser humano que queremos formar. Una es una profunda despersonalización, otro es una alta competitividad y otro es una concentración en el entorno individual y bajo nivel de relaciones sociales. Entonces el modelo altruista a ese nivel tan competitivo también se queda simplemente en una aspiración que tenemos. Entonces las tendencias modernas, yo soy más bien pesimista con eso y por eso pienso que vale la pena que discutamos al respecto. Podríamos abrir esa conversación en unos 10 minutos más o menos y nos quedarían 5, si mal no estoy, para alguna pregunta del público. Así que, perfecto. Como quieras. Sí, dale. Comenzamos entonces con la conversación de ustedes sobre lo planteado por Román y luego… Sí, yo quisiera que Gabriele y José Luis nos contaran, me contaran cómo ven ellos la perspectiva. Ellos fueron, digamos, optimistas, Perfecto. Yo soy más bien pesimista en la visión de las tendencias modernas. Bueno, yo sí soy muy optimista frente al enfoque porque lo he trabajado y lo he vivido y muy en el campo de la ingeniería con resultados muy buenos. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque pues hemos tenido la posibilidad, por ejemplo, de lo que significa llegar a que un estudiante se recree con el conocimiento en un proceso de evaluación
que sería como lo ideal, empezar haciendo talleres. Por ejemplo, yo me senté con unos ingenieros y unos ingenieros me dijeron, vea, nosotros queremos pasar eso que usted nos dijo a un ejemplo, y nos vaciaron un ejemplo perfecto, un ejemplo que ellos ya lo habían vivido con sus estudiantes, y uno ve que eso sí se puede hacer. Pero hay una cosa muy importante, profesor, y es que cuando yo decía al principio de mi intervención que una de las cosas que requiere la sociedad del conocimiento es que la universidad transforme sus formas organizativas, porque muchas veces se tienen estructuras tan rígidas que estrangulan los procesos. Entonces, ahí sería otro campo de discusión bien importante, porque es que realmente con el esquema tan estandarizado y tan rígido que tenemos en nuestras universidades, es muy difícil entrar a innovar cuando se plantea que el docente es el que garantiza la presencia pedagógica en la presencialidad o en la distancia o en la virtualidad o como sea, es capaz de garantizar esa presencia pedagógica. Entonces, la universidad sí tiene que flexibilizarse en sus estructuras y concebirse de manera diferente. Ahí dejaría yo, pero les digo que he tenido experiencias muy, muy gratas y que conservo unos talleres realizados por ingenieros con sus estudiantes que nos han dado unos resultados excelentes. O sea, que si institucionalmente se crean las condiciones, eso es posible hacerlo. En las condiciones de rigidez de la universidad, sí tenemos que abrir mucho camino en ese sentido. O sea que vale flexibilizar ya no solo currículos, sino estructura administrativa. Atraviesa el concepto de universidad. Doctor Cañas. Bueno, la profesora Gabriela me ha evitado tener que entrar en la respuesta acerca de lo que deben de hacer las instituciones, porque yo les confieso que, como le dice Don Quijote a Sancho, con la Iglesia hemos topado. Yo con las instituciones les confieso mi impotencia. Entonces, mi discurso lo revierto hacia el profesor singular, hacia el dueño de su cátedra, hacia el dueño de su aula, y ese sí me entiende. Y yo les comparto mi experiencia también. Yo soy profesor de Historia del Pensamiento para estudiantes de Historia. Esa es mi dedicación principal en la Universidad Complutense. Luego también imparto Historia del Pensamiento Español a alumnos de máster. También dirijo tesis doctorales. Es decir, como es lógico, abarcamos desde los estudiantes de primer año, que son en mi caso, los estudiantes de Historia, y tiene toda la razón el profesor Román. Al estudiante que egresa a la universidad en primer año se le pide que sepa lo que tiene que saber. Ahora bien, saber lo que tiene que saber, es decir, el contenido que tiene que saber de la asignatura, lo puede saber de muchas formas. Lo puede saber, o básicamente de dos formas. Lo puede saber de forma memorista. Esta es la forma arcaizante a la que aludía la profesora Gabriela, a la que afortunadamente la pedagogía ha superado ese tipo de enseñanza, o lo puede saber de forma creativa. Claro, el profesor está para dar las claves interpretativas, y cuando al final del proceso llegamos a los resultados, es decir, el egresado de la universidad, entonces es cuando le comprendemos al profesor Román. Ahora se nos pide eficacia. Nuestra formación, a ver, cómo se desarrolla ya en la sociedad, es decir, de forma eficaz. Claro, el discurso entre eficacia a toda costa, es decir, incluso a costa de la despersonalización, que muy bien a la que ha aludido el profesor Román respecto de algunos modelos universitarios que él ha conocido en Europa, tiene toda la razón. Es el caso. Europa en general camina hacia modelos de individualismos atroces, hacia modelos de pragmatismos atroces, donde la persona queda muy despersonalizada. Yo les hablaré un poquito de esto en las conferencias de estos días. Pero en fin, adelantándome algo,
Para eso, entiendo yo que para eso estamos aquí, es decir, para cambiar ese modelo. Es más, yo entiendo que no solo no es incompatible la eficacia, léase, ser competente en el sentido técnico, sea de la ciencia que se maneje, me da igual que sea ciencia, sean letras, sean ciencias puras o no, sean ciencias ideográficas el tipo de ciencia que sea, da igual. No es incompatible la eficacia con esa posesión, eso es la eficacia, entiendo yo, estar en posesión de una ciencia, con la persona o con la personalización. Entonces, el modelo contra el que, entiendo yo, que debemos de luchar, o el que no debemos de imitar, o el que debemos de superar, o, ¿por qué no?, arrinconar o superar, sería este modelo de universidad que nos lleva indefectiblemente a la despersonalización. Podríamos concluir diciendo que si el resultado final es esa despersonalización, así pura, diríamos que para nada estamos contribuyendo al ideal de la universitas. Tendríamos que remontarnos hasta los comienzos de la Edad Media, cuando surgen las universidades en Europa. El ideal de la universidad es precisamente la unidad de saberes. Y nuestra sociedad camina hacia la fragmentación de saberes, hasta el punto de que autores como José Ortega y Gasset hablaban ya en su época de la barbarie de la especialización. Ojo, podemos estar creando muy buenos cerebros técnicos o humanistas en una parcela y se nos escapa el contenido esencial, que es la persona. En fin, yo dejo aquí también planteado un tema evidentemente con el que tenemos que tarde o temprano interactuar. Maravilloso. Yo quisiera entonces ir recogiendo, dame un momento por favor, algo sobre lo que podemos empezar a conceptualizar en cuanto a evaluación, para irlo desarrollando durante el seminario y entrar a hablar un poco ya para aportar a este debate tan interesante que gestó Román, y se lo agradezco, e ir entendiendo la evaluación como un proceso desde la persona, desde la técnica, la profesión, la ciencia y la universidad y la sociedad, que nos lleva a un razonamiento crítico para formarnos en el conocimiento, llevándonos a la autoevaluación y así llegar a una evaluación desde conocimiento y comportamiento para llegar a ser seres conscientes de lo que somos. Dejaría ahí como para entonces hablar un poco con el público unas preguntas. Tenemos algo así como 5 minutos, es Neda de la que me controla el tiempo, y pues aprovechemos. Te doy la palabra, luego al profesor Lucasiani y luego a la profesora Pilar. Y finalmente a Héctor, mi jefe. ¿Cuál es tu nombre? Juan Diego Vélez, adelante. ¿Necesitas micrófono? Puedes pasar acá si quieres, es parte del grupo. Es que me estaba traqueando la espalda. Buenas tardes. Mi pregunta es para usted, no recuerdo su apellido. Cañas, José Luis Cañas. Ven, entendiendo que los ambientes educativos no solo se deben de limitar al aula de clase, la cuestión de la evaluación solo es entonces aprobación. Pues según eso fue lo que pude percibir sobre evaluación en su aporte, como la cuestión de aprobación por los demás, es decir, ser aceptado. Ser aceptado por los demás.
es una forma de la madurez a la que yo hacía alusión en mi charla inicial, a propósito de la adquisición de la madurez personal. Forma parte el saber aceptar la crítica que nos hacen los demás, saber aceptar la aportación que nos hacen los demás, junto con la autocrítica y junto con la crítica que nosotros hemos de emitir hacia los demás. Y todo eso entendido en un contexto de autoevaluación como algo natural, necesario para el crecimiento personal. Yo con eso quería desmitificar un poco lo que se puede llamar el miedo a evaluar, el miedo a ser evaluados. A ver, claro, entiéndase, ese miedo es miedo real, existencial, escénico. Incluso hay veces que ni siquiera la experiencia te sirve. Delante de un auditorio muy exigente, pues una persona puede sentir un miedo escénico. Bueno, quiero decir con esto que nos va mucho con el tema de la evaluación. Nos va mucho como crecimiento personal, como personas. Y yo creo que uno de los grandes retos del trabajo universitario es, y en ese sentido está muy bien elegido el tópico del seminario, la evaluación. Uno de los grandes retos es avanzar en la evaluación. Y yo pienso que es, en fin, en estos lineamientos generales en los que yo les he hablado, pienso que es un comienzo para una reflexión posterior, analizar, entiendo yo, la evaluación como algo crítico, autocrítica, saber hacer críticas al trabajo de los demás, saber escuchar las críticas que nos hacen los demás a nuestro trabajo. En ello, en definitiva, nos va gran parte de esto que llamamos la formación universitaria y luego con la repercusión, evidentemente, de tipo personal. Pero no entendí muy bien más allá su objeción o su cuestión. No sé si con esto le contesté. Gracias. Profesor Lucasiani también tenía una pregunta. Gracias. Buenas tardes. Más es una reflexión que lleva a una, perdón mi mal español, que lleva a una pregunta. Yo, obviamente, como italiano, tengo un panorama bastante atento a lo que pasa en Italia de ahora, en la Italia de los años 60 en adelante. Y la impresión es que antes se daban contenidos y se daba una ayuda a personalizar, a ser creativos y al razonamiento, como decía la profesora. Ese razonamiento que hace sí que después uno pueda llegar a resultados también si no tienes todos los datos uno atrás del otro. Así que generaciones como las suyas o mucho antes, yo soy muy cerca de ustedes, sabían Dante a memoria y podían personalizar. Como usted ha hecho la citación de Sancho Panza, no porque ha aprendido la singular citación, es que sabían todo el Cervantes. Y con eso tenían mucho más ladrillos para construir una catedral. Y la personalizaban. Y después podían decidir de no construir una catedral, sino un rascacielos. Lo que pasa en Italia ahora, y después de la revolución dañina del 68, por lo menos por lo que tiene que hacer con la instrucción, es que no tienen los ladrillos. Bueno, a veces lo veo también acá en Colombia, hablando con profesionales y de alto nivel. Pero sin ladrillos, nosotros pensamos que se pueda enseñar a razonar. Yo tengo una fuerte duda, mirando los resultados. Claro, están genios que se elevan, se destacan
en cualquier situación, con cualquier tipo de educación. Yo he tenido aquí en Colombia alumnos impresionantes que se destacaban de todos los otros. Yo habría podido ser el peor de los enseñantes, igual se habrían destacado, pero es diferente. O sea, estamos en una bajada de competencias y de contenidos. Entonces digo, ¿será que ahora estamos aprendiendo más a personalizar, a ser creativos, a utilizar el razonamiento, o atrás de mi latín y griego que iba aprendiendo con mucha dureza a aquellos tiempos, estaba también después la posibilidad de personalizar una vez que tenía los ladrillos? Claro, están personas que no son creativas y que aprenden el ladrillo y se lo tienen allá y piensan de saber, y después no saben responder a las exigencias del momento y transformarla. Pero sin ladrillos, como se está haciendo ahora, porque se dice sin contenidos, no, nosotros los contenidos no son así importantes. A mí la mamá de los estudiantes aquí en Colombia me venían a contestar que le daba demasiado contenidos, pero también le daba los contenidos haciéndolo razonar sobre los contenidos. Sin contenidos, el razonamiento es una nube. Por eso no sé si usted o todos ¿En qué área desean. trabaja usted? Yo soy periodista y profesor y mediador cultural, a segunda de las ocasiones. Gracias, profesor. Bueno, cerraríamos con esta respuesta entonces. De todos modos, sé que quedan varias personas por preguntar, pero tenemos permiso hasta las 4. Mañana continuamos y tenemos otra plenaria, cordialmente invitados. Ya son las 4. Yo quisiera responderle al profesor que cuando yo hablo de conocimiento, hablo de contenidos, porque es que lo que dice él es absolutamente cierto. Si no es en torno a los contenidos, es absolutamente imposible enseñar a razonar. Es decir, cuando yo hablo de conocimiento, que hay que enseñar a razonar en torno al conocimiento, es exactamente razonar en torno a los contenidos de aprendizaje. No sé si cuando habla de que cuando le faltan los ladrillos, si los ladrillos son las bases que tienen de los niveles precedentes. Es muy importante tener en cuenta que todos tenemos un potencial. Lo que pasa es que no todos hemos tenido la oportunidad de desarrollar ese potencial, pero el potencial humano se desarrolla en cualquier época y en cualquier momento. O sea que se empezará tarde a desarrollar el potencial, así sea en la universidad, pero se desarrolla, porque esa es una de las características de la persona y es la capacidad que va a tener cuando tenga la oportunidad para desarrollar el potencial que tiene. Hay gente que pasa por la universidad y la universidad no pasa por él. Su pensamiento sale sin estrenar, sale intacto. Entonces, ese elemento es… mire, el fin de toda educación, desde que está en preescolar, es desarrollar el potencial de la persona. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Muchas gracias, y entonces dejamos abierta la invitación para continuar. Un momento, no te había oído. No te había oído. Una observación final. Sí. Es que de acuerdo con la discusión que estamos teniendo, yo creo que el seminario va a tener otro subtítulo que se llama Resistencia. Y bienvenida, de eso se trata, de poder hablar desde distintas Y perspectivas. resiliencia. Resistencia, Mejor todavía. resiliencia, formación y evaluación. Continuamos entonces desde mañana en el bloque 24, en la mañana Auditorio Samuel Melguizo, en la tarde el 24-405, con también una conferencia magistral del doctor Cañas, no se la pierdan, hay taller a bordo y terminaremos con una plenaria también muy interesante hacia el final de la tarde. Muy amables y hasta pronto.